Una vez más, DJs, empezamos clase y esta clase quiero hablar del punto en donde llevamos al clímax a toda nuestra gente, a todo nuestro público. Pero primero quiero mencionarles algo que es muy importante. Siempre hay que hacer beat match. Bueno, pues ciertos géneros no requieren utilizar el beat matching. Por ejemplo, el rock. Muchas de las veces vamos a estar o nos van a invitar a algún bar. Simplemente nos van a decir hay que tocar rock en español o rock en inglés. Entonces estos puntos y estos lugares en donde el DJ suele tocar, muchas de las veces no podemos llevar tanto a este punto máximo en donde todo el mundo se vuelve loco, porque el rock sigue siendo, no puedes ir escalando de canción en canción como es la música electrónica. La música electrónica empiezas con un warm-up y después terminas tocando y subiendo a la gente hasta más no poder, hasta el punto en el que ya los tienes que bajar. Pero el rock no. El rock es como muy plano en cuanto a energía, pero lo importante es que la gente cante, que la gente se la pase bien, pero nunca se van a poder volver mega locos todos. Simplemente los vas a poder poner a bailar, a cantar y hasta ahí. Entonces es muy importante que aprendamos que va a haber ciertos géneros como este que es el rock, que no necesitamos llevarlos hasta la locura, sino mantenerlos, que todos canten, que todos digan qué buena selección de música tiene el DJ, y por eso voy a regresar todos los viernes, ¿ok? Y la mecánica del beat matching es la misma sin importar con qué estés tocando. Si estás tocando con DBS, si estás tocando con XDJs, con CD players o con tu controlador, eso no importa. Simplemente son más o menos botones que tienes enfrente de ti. Pero el beat match tendrá que ser exactamente lo mismo.